información, y muchas gracias a los organizadores por la invitación y la oportunidad. Yo coordino un proyecto dentro de FOPEA que hacemos en sociedad con Thomson Media y tiene cofinanciamiento por la Unión Europea, donde, en resumidas cuentas, trabajamos en la lucha contra la desinformación. Y al principio del proyecto nos planteamos el tratar de entender un poco la desinformación e hicimos una serie de estudios. En esos estudios, uno de los hallazgos que encontramos era que los jóvenes, en general, solo podíamos encuestar a mayores de edad, ¿no? Pero el segmento de hasta 25 o 30 años, planteaban no creer en nada. Un poco estoy resumiendo, pero planteaban no creer en nada. Y nos pareció que era alarmante el hecho de que no creyeran en nada, porque obviamente sabemos que no creer en nada también implica creer en algo, ¿no? Es más una ilusión. Y por eso fue que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar esta situación? ¿Cómo hacemos para lograr que sepan en qué creer, si se quiere? Y así fue que llegamos a, perdón, aquí estoy compartiendo, ¿se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Voy de nuevo. ¿Se ve la presentación bien? Se veía, ahora no. Bien, bien. No, entonces yo la saqué por las dudas. Entonces, como les decía, ahí dijimos, bueno, tenemos que trabajar con los jóvenes, tenemos que trabajar con este segmento. ¿Qué podemos hacer con ellos? Y en ese qué podemos hacer con ellos dijimos, bueno, tenemos que entrar en las aulas. ¿Cómo hacemos para entrar en las aulas? ¿Cómo hacemos para que los chicos, y antes hablaban de la alfabetización mediática, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los chicos que muchas veces, como vos decías, Patricia, recién están más alfabetizados que nosotros, van un poco adelante que nosotros en muchos sentidos, en muchos recursos tecnológicos, pero no tanto en recursos críticos, no tanto en recursos de comprensión, ¿no? Entonces, obviamente ahí estaba el desafío. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo pensado para los chicos. Y dijimos, pero ¿cómo llegamos a los chicos? Nosotros somos FOPEA, somos el foro de periodismo, hacemos periodismo, no educación, no docencia. Entonces dijimos, no, pero ¿quién hace docencia? Los docentes. Entonces desarrollamos una colección educativa que llamamos Medios, Periodismo y Procesos de Desinformación, que en lugar de enfocarse en los niños, en los estudiantes, se enfoca en los docentes. Y está dirigido específicamente a los y las docentes de escuelas primarias y secundarias, está pensado para los últimos años de cada ciclo, con la idea de darles contenidos. Y aparte, ¿por qué nos parecía interesante esto de trabajar con docentes? Porque los docentes, al darles este tipo de contenidos, al darles la información que creemos que todo ciudadano debe tener, y ojo, los docentes esto lo saben. En buena medida los docentes lo conocen esto. Lo que sucede es que muchas veces no lo llevan al aula, o muchas veces no se sienten con la comodidad de llevarlo al aula, que no son expertos. Entonces dijimos, bueno, les vamos a dar un recurso, un módulo educativo, un volumen. Yo siempre decía, son como los libros de Santillana, ¿no? Los manuales de Santillana, que los docentes pueden usar en el aula. Y a través de contenidos teóricos, primero, ¿no? Hay algunos conceptos teóricos, de nuevo, este es el módulo pensado para docentes, le damos recursos a los docentes para poder llevar al aula estas temáticas. Estas temáticas que muchas veces, además, veíamos que los docentes trataban de evitar tocar, ¿sí? Y que llegaban al aula porque los alumnos llevaban, porque los alumnos escuchaban que había pasado algo en la televisión, porque los alumnos veían que se discutía un tema de desinformación o por una noticia falsa que había circulado sobre fútbol, no importa, y los chicos lo llevaban al aula y los docentes a veces no se sentían cómodos. Este recurso trata de resolver esta situación. De nuevo, todo esto es contenido teórico, pero después les dimos algo más a los docentes y dijimos, bueno, vamos a trabajar de tal manera de que, tal cual como trabajan el manual en la escuela, ¿sí? Que hay un manual para el docente, esto voy pasando rápido para que vean simplemente los contenidos, ¿sí? Un manual para el docente con bastante bagaje teórico, ¿sí? Para darle sustento teórico a sus presentaciones, pero después están los manuales del estudiante, ¿no? Los libritos que los estudiantes llevan a la escuela. Entonces hicimos uno para nivel primario, ahí ven los contenidos, el derecho a informar y estar informados, el periodismo profesional y el proceso de la construcción de las noticias,
los medios en la era de las redes sociales y la comunicación inmediata y los procesos de desinformación en las noticias. Y de nuevo, presentado de una manera más o menos entretenida, digamos, un poco más infantil, con actividades, ahí ven algunas de las ejemplos, algunos de los ejercicios que se plantean para hacer en el aula, con acompañamiento del docente o en casa, eso a juicio del docente, un poco con la idea de hacerlo divertido. Y después para los de secundario, un poco más difícil, ¿no? Es un público un poco más difícil al cual llamarle la atención. Los contenidos son casi los mismos: derecho a la información, funciones y deberes y principios éticos del periodismo. Aquí incorporamos esto porque entendíamos que muchos chicos luego están eligiendo una carrera y muchos terminan eligiendo la carrera de comunicación o periodismo. Era importante darles ese componente. Los medios de comunicación también en la era de las redes, periodismo profesional y ciudadano, o sea, ya empiezan a aparecer conceptos un poquito más desarrollados, digamos, los procesos de desinformación un poco más en profundidad y una mirada crítica a la información para detectar noticias falsas, ¿no? Como un elemento clave que nos parecía y que un poco dio inicio a esta conversación. Como ven, el trabajo para los estudiantes secundarios, nada, tiene más texto, tiene más desarrollo, pero también tiene actividades de análisis. Yo les dejo el QR para que con sus celulares puedan descargarse los módulos, porque además, por supuesto, estos módulos decidimos imprimir algunos, desaparecieron, imprimimos varios cientos y desaparecieron del stock, digamos, pero siempre lo habíamos pensado como un recurso totalmente digital. Porque además Argentina es un país grande y es un desafío entrar a la escuela con papel, ¿sí? Entonces nos parecía que esto es un recurso que queda ahí, que los docentes pueden entrar, descargarse. La verdad es que la repercusión que hemos tenido por parte de los docentes en Argentina ha sido muy buena. En general, varios nos han contado que están utilizando y han hasta propuesto ideas, hasta agregado actividades, porque esto, la idea es eso, ¿no? Que sea totalmente autogestionado. Muchos nos decían, no, vengan a dar una charla, y nosotros desde FOPEA, felices de la vida, vamos a dar una charla a donde nos inviten. Pero la verdad es que en un punto queríamos que el docente tenga que leerse ese manualcito de 30 y pico, casi 40 páginas, precisamente porque el docente es replicador. Lo que aprendió hoy el docente y lo aplica hoy en el aula, lo va a poder aplicar mañana. Y estas son cosas que sí van a cambiar porque las redes cambian, porque es todo muy, muy, muy rápido, muy fluido, pero son cosas que finalmente quedan. Digo, esto de la mirada crítica, esto de la interpretación de los hechos, de la interpretación de las fuentes y demás. Con esto, y en menos de 8 minutos, puedo dar por cerrada mi presentación. Les agradezco nuevamente por el espacio y quedo abierto para cualquier tipo de pregunta.